Buenas tardes, mi nombre es Ana Vanessa Poveda. Y mi nombre es Ana Valentina Salinas. Somos aprendices SENA en la formación técnicas en sistemas. Este video se realiza con el propósito de dar a conocer un poco más de las partes internas y externas del computador. Bueno, en este video vamos a dar a conocer internamente cada uno de los elementos que conforman un equipo de cómputo. También queremos darles, por decirlo así, una introducción de algunos requisitos que se realizan con el fin de una protección tanto del equipo como de nosotros. Primero, es importante que a la hora de ensamblar y desensamblar computadores tengamos todos los equipos y los elementos necesarios. Una bata blanca, si es posible guantes, obviamente destornilladores, una manilla estática, o también podemos utilizar una base de madera o tocar, digamos, una puerta de madera con el fin de descargar nuestra energía para no realizar de pronto cortos a la hora de manipular elementos electrónicos. Entonces esperamos que este video sea de gran utilidad para ustedes y que seamos capaces de conocer un poco más, de estar un poco más actualizados de cómo realizar un ensamble y desensamble computacional. Muchas gracias. A continuación vamos a iniciar hablando de una parte del computador que es la CPU, también conocida como torre. CPU es como una sigla, hace referencia a la unidad de procesamiento del computador. Como ya les había dicho anteriormente, es necesario descargar la energía, entonces vamos a usar primero una tabla, o como ya les había dicho, una puerta de madera o algo así. Entonces lo tocamos, lo volvemos a dejar a un lado. Ya tenemos nuestra bata y todos los elementos. Voy a empezar hablándoles de la torre. Dependiendo de la marca, dependiendo de la forma del equipo, si es de mesa o algunos otros factores, asimismo es el diseño de la máquina. Una torre o una CPU está formada por chasis. El chasis es la parte externa que podemos ver, es como lo que le da la estética a la máquina y cubre todas las partes internas. Pues vamos a usar un destornillador de pala o de estrella dependiendo de lo que nos exijan y vamos a quitar una tapa frontal. Pues yo ya la he quitado para que nos rindiera un poco más. Vamos a dejarla acá y vamos a ver la parte lateral que nos permite observar todos los elementos que se encuentran dentro de la máquina. Las máquinas usualmente, las torres o la CPU, tienen una unidad DVD, tienen puertos de entrada, de salida, bueno, que son para adaptar, digamos, memorias USB, cables de datos, entre otros, y también tiene dos entradas, una para audio y otra para micrófono. Entonces, vamos a mirar por esta parte lateral, vamos a quitar la tapa, por esta parte lateral, en la que podemos observar las partes internas, como lo son la fuente de poder, que contiene cables con diferentes voltajes, que más adelante los vamos a explicar. Está la tarjeta madre o la board, que ya también más adelante vamos a mostrar la función de cada una de sus partes y su importancia dentro de un equipo. La fuente de poder pues tiene determinados cables que se conectan con la tarjeta madre para lograr el funcionamiento de la misma. También pues por esta parte podemos ver los espacios que corresponden a las unidades DVD al espacio del disco duro. Por esta parte podemos observar la
siguiente parte frontal o lateral, que es simplemente la tapa que cubre la base de la tarjeta madre. Y por la parte trasera, podemos observarla, están las entradas que hacen parte de la tarjeta madre. Está el botón de encendido y apagado, nos indica si está encendido o apagado, y está también un disipador de calor. Ahora voy a iniciar hablando del disco duro. El disco duro va debajo de la unidad DVD. Yo pues ya lo había extraído para poderlo explicar de una mejor manera. Sin embargo, ya sabemos en qué espacio va. El disco duro. Existen dos tipos de disco duro. Está un disco duro, pues yo voy a tomar como ejemplo sino que este es de segunda clase, es del segundo que vamos a hablar. Sin embargo, nos sirve para explicar también el de primera clase. Existen dos tipos. El primero es uno más plano que el que podemos observar acá. Es uno más plano con una tecnología SATA. Esta tecnología SATA es una tecnología un poco más moderna. Tiene mayor revoluciones y también tiene más fluido la información, por lo tanto es un poco más confiable. La segunda clase es esta, que ya es un disco duro mucho más grueso que el de primera clase. Este maneja una tecnología ID, que es una tecnología más antigua que la SATA, que es de la que hablamos inicialmente. Entonces, tiene una tarjeta lógica que pues no vamos a mostrar, bueno, aquí está la tapa. Tiene una tarjeta lógica que se comunica a través de un bus de datos. Cualquier disco duro de primera o de segunda clase tiene los mismos componentes. El primero es es como una lámina, se llama un bus de datos. Es el que conecta el brazo con la tarjeta lógica. Está el disco, que es este que rodamos acá. Este disco puede ser de varios materiales. En este caso es de acero, pero también podría ser, por ejemplo, de cobre. Maneja un brazo que se mueve y de esa manera es que podemos leer la información y asimismo proyectarla en el monitor, que ya luego explicaremos. Entonces, este brazo se mueve haciendo que se lea la información que está dentro del CD, dentro del disco. ¿Qué pasa con estos discos? Son discos bastante delicados. Son discos que es necesario tenerlos en muy buen estado. No les puede caer polvo, no es bueno tocarlo con las manos y muchas otras precauciones. ¿Por qué? Porque digamos, si se raya se puede dañar mucha información. Sin embargo, pues este ya es un disco usado, ya es dañado, entonces lo tomamos como ejemplo, por eso lo puedo manipular fácilmente. Cuando decimos que un disco se daña, un disco duro se daña, puede ser por causa de cualquiera de todos los componentes. Sin embargo, es complicado muchas veces el arreglo, pero nosotros como técnicos de sistemas debemos de saber identificar el problema y así mismo poderle dar una solución. Entonces, de esto esencialmente se compone un disco duro. A continuación, mi compañera va a hablarnos de otra parte del computador y ya luego regresan conmigo. Muchas gracias. A continuación les mostraré un poco más a fondo en la parte interna del DVD. Esta contiene un chasis, una parte frontal y una bandeja. Retiraremos una pequeña parte de la bandeja y retiraremos la frontal. Extraeremos el chasis
donde podemos encontrar una guía que es la que presiona con el motor para que éste funcione correctamente. Trae una protección que es la que vendría en esta parte, que cubre la tarjeta lógica para que no tenga un corto. Tiene también, como podemos observar acá, unos piñones y una polea. Tiene un motor que permite leer el CD o el DVD. Tiene un lente que es el que emite un láser que deja que él lea la información contenida mientras que se envía con un bus de datos a la tarjeta lógica. También trae una tarjeta básica que hace controlar el motor de entrada y salida de la bandeja, que se comunica por medio de dos bus de poder con la tarjeta lógica. A continuación explicaré los voltajes que tiene cada uno de los cables que posee la fuente de poder. La fuente de poder inicialmente posee un disipador de calor y un botón de encendido y apagado. El voltaje máximo de un computador es de 12 voltios. El cable amarillo tiene un voltaje de 12, el cable rojo posee un voltaje de 5 y el cable negro es neutro o de tierra. A continuación también les daré a conocer este terminal grande que alimenta directamente la board, que tiene un voltaje diferente cada uno de los cables. El cable naranja, posee un voltaje de 3, el cable amarillo de 12 voltios, el cable rojo de 5 voltios, el azul, que podemos observar, de 12 voltios, el cable verde es un cable de energía y hace puente con un cable de tierra para que se cierre el circuito. El cable púrpura, lo podemos observar, tiene un voltaje de 5, el cable gris, por aquí, tiene un voltaje de 5 y el café posee un voltaje de 3 voltios. Algunos dispositivos que manejan 12 voltios, por ejemplo, podrían ser las unidades de DVD o los discos duros. Y de 3 voltios podrían ser las lecturas de tarjetas y diferentes dispositivos como el procesador o las memorias RAM. A continuación explicaremos otra parte del CPU. A continuación vamos a hablar de la tarjeta madre o de la board, también conocida. Vamos a hablar de cada una de las partes que la componen y la función de algunas de ellas. Bueno, inicialmente vamos a hablar de las memorias RAM. Las memorias RAM son estas azules que podemos observar acá. Acá tengo una memoria RAM. Tiene, por decirlo así, varios chips. Es parecido, sí, son parecidos a una memoria. Sin embargo, tiene 80 pines, que son estos pequeños que vemos abajo, por lado y lado.
A la hora de manipular una memoria RAM es importante no tocar estos chips o memorias, por decirlo así, porque se pueden ir descargando y podemos dañarlo. La función que tiene la memoria RAM es que hace que las órdenes dadas por el procesador se conjuguen con ella y ocurra, por decirlo así, valga la redundancia, un proceso por medio de pistas. ¿Cuáles pistas? Vamos a ver esto acá. ¿Cuáles pistas? Las pistas son todas aquellas líneas que están debajo están en la base de la memoria. Si los observamos por esta parte, vamos a verlas, que son bastante delgadas, son muchas, y eso es lo que permite que esas partes se comuniquen. Las memorias RAM se encuentran ubicadas acá. Entonces, bajamos la memoria con cuidado y simplemente cerramos. Entonces, a continuación vamos a hablar de la pila. La pila es esta pequeña que vemos acá. La pila usualmente maneja 3 voltios y su función es mantener actualizada, mantener actualizada la hora y la fecha del computador. Es básicamente su mayor función. Las memorias RAM, hay que recordar que no es una memoria de almacenamiento, solo hace funcionar el procesador para ejecutar una orden, pero no es de almacenamiento. A continuación vamos a hablar de los puertos PCI. Los puertos PCI son estos. Su función es proporcionar una velocidad de datos de transferencia sin grandes costos de una forma más fácil. También encontramos los puertos AGP, que son estos. Estos conectan la tarjeta de video. Por medio de este se pueden conectar, por ejemplo, los controles de los videojuegos o cosas así. Esa es su mayor función. También podemos encontrar los puertos floppy, un puerto floppy que sin embargo pues no vamos a hablar mucho de él porque ya es como de una segunda generación, ya está saliendo del mercado, ya casi no se encuentra. También podemos observar un disipador de calor, que es como un ventilador. El disipador de calor se encuentra ubicado en esta parte sobre el zócalo. De alguna u otra forma protege el microprocesador. Debajo del disipador de calor se encuentra también el zócalo. Pues acá yo lo puedo quitar, yo ya lo había desconectado. Cuidado, lo desconectamos, lo dejamos a un lado y vamos a observar esta parte. Este pequeño palito es como un asegurador, es lo que permite que esto no se salga. Y vamos a observar que este es el microprocesador. Este es el que piensa, por decirlo así, hace cálculos matemáticos. Por la parte de atrás tiene pines que se contactan con la board. Ahí estos pues tienen pines, sin embargo hay otros que solamente tienen como puntos de soldadura, sin embargo realizan lo mismo. Dejamos esto por acá. Y en realidad el que realiza las funciones es esta pequeña parte que vemos acá, solo que pues tiene cremita. Esa crema es la que digamos asegura y también de alguna u otra forma protege. Obviamente es importante que no lo toquemos, sin embargo pues como es una muestra podemos manipularlo, pero es muy importante que sepamos manipularlo. Entonces lo dejamos acá a un lado.
Este es el zócalo del microprocesador. Allí es donde se inserta el procesador y donde pues siempre está, por decirlo así, guardado. Esta solamente es una aseguradora. Si podemos observar el movimiento, cada vez que la bajamos, él también se mueve. Vamos a hablar de otro disipador de calor. Este es otro disipador de calor. Debajo de él se encuentra el chip de video. Este transforma el video y lo lleva al puerto VGA de salida a la pantalla. Entonces, pues es simplemente el que protege, bueno, el que refrigera, por decirlo así, el chip de video. Vamos a hablar, bueno, ya sabemos que estos son condensadores, y estas partes verdecitas son bobinas. No tienen pues así como mucho énfasis, no le vamos a dar mucho énfasis, pero esta es una bobina, este simplemente es un condensador. A continuación vamos a hablar de los puertos USB. Entonces me gustaría que viéramos, dejamos esto por acá, me gustaría que viéramos esta maqueta. Esta maqueta fue realizada para el SENA. Están cada una de las partes de la memoria RAM. Si podemos observar acá también están las ranuras para insertar las memorias. Tiene también algunos condensadores, tiene también bobinas, como las podemos observar por acá, también tiene la pila. Entonces voy a explicar algunas otras partes por medio de esta. Bueno, vamos a empezar hablando de los puertos periféricos. ¿Cuáles son los puertos periféricos? Los puertos periféricos son los que podemos observar en esta línea. Entonces, los puertos periféricos, vamos a empezar hablando de el mouse y el teclado. El mouse y el teclado tienen estas entradas. La entrada del teclado es el morado y la entrada del mouse es el verde. Entonces la entrada del teclado es en la parte de abajo y la entrada del mouse es la parte de arriba, que es el verde. Continuamos con el puerto serial. El puerto serial se conecta en se conecta en los juegos o las impresoras, que vienen siendo esta parte. Podemos también observarla en la memoria completa, son estos. Acá se puede conectar una impresora, también se puede conectar las entradas de juegos, de videojuegos. Los puertos de salida USB vienen siendo estos. También pueden ser multipuertos, se pueden conectar varias cosas allí. Está el puerto red de micrófono, salida de audio o mixto, que vendrían siendo esto: micrófono, salida de audio y el mixto. Vamos a hablar de una parte importante, que es el chipset. El chipset es un circuito integrado, maneja todas las señales lógicas que van al microprocesador y salen de este dispositivo. Entonces, aquí podemos observar varios chipset que pues están relativamente bien dirigidos. Entonces está el chipset. Recordamos que el chipset es un circuito integrado que maneja las señales lógicas que van al microprocesador, que es el que debería estar acá encima. Acá iría el microprocesador sobre el zócalo, que iría acá. Este es el microprocesador. Entonces, el chipset maneja todas las señales lógicas
que van al microprocesador a través de los puentes de las rayitas que inicialmente habíamos mostrado que están en la base de la board. Entonces son todas estas rayitas. El caché, vamos a hablar del caché. El caché, pues acá podemos mostrar dos caché. Sin embargo, hay dos tipos de caché. El uno se añade, es decir, está puesto en la board. El segundo no lo podemos poner y quitar, simplemente viene insertado. El caché se utiliza para acceder a la información de una manera más rápida que utiliza el procesador. El caché comunica muchas otras partes, muchos otros elementos entre ellos. Entonces recordamos el caché, hay dos clases, el que se añade y el que no lo podemos poner ni quitar. Entonces, las memorias RAM, ya hemos hablado de ellas. También se le pueden adaptar, tengo por acá, a estas partes, que pues valgan la redundancia, son adaptadores, es decir, los podemos ubicar, en estas partes y quedaría algo así. Entonces, si vemos lateralmente, tiene una entrada que es exactamente la entrada adaptada ya para que este dispositivo funcione. Es como cuando nosotros insertamos una memoria de celular en un adaptador para poder ser leída por un computador. Es una de las funciones básicas que tienen estas ranuras. Entonces vamos a quitarlo. Obviamente también es cuestión de tener precaución, de tener cuidado a la hora de, por ejemplo, ensamblar y desensamblar un computador, que pues no es lo que estamos haciendo acá, pero sin embargo hay que quitar piezas. Es importante no manipular mucho sus partes, ya que todo esto tiene circuitos muy pequeños y es importante no tocarlos, porque pues se puede dañar y algunas otras cosas que valga pues tener mucho cuidado, sobre todo digamos con los pines. En las memorias nos han enseñado que cuando las vamos a limpiar, estos pines los limpiamos con borrador. Limpiamos las partes brillanticas como las doradas con borrador para no dañarlas. También nos enseñaron líquidos, por ejemplo, el líquido espumoso, el líquido limpiador electrónico, que es el que se usa para limpiar ya partes internas delicadas. Vamos a dejar esto por acá, partes internas delicadas para no dañarlas. Entonces, básicamente esta es la explicación, digamos, de las partes más importantes de la board. También vamos a hablar un poco, no mucho, sobre una parte importante también, que es la BIOS. La BIOS se enciende al encender el computador. Es la que es como una función muy básica, sin embargo es importante porque sin la BIOS muchas de las otras partes no funcionarían, pero esencialmente la BIOS se enciende y empieza su función cuando nosotros encendemos el computador. Ella también permite que se guarden informaciones del microprocesador, que van dirigidas al microprocesador y otros. Entonces, si podemos observar, por acá hay otro puente, se llama puente norte, pero pues ya está saliendo del mercado,
porque pues ya es como de una generación un poco antigua, como puede ser la ID. La board que manejamos ahorita como para explicar un poco, si nos damos cuenta, tenía los puertos floppy. Por lo tanto, podemos deducir que es una memoria de tipo ID, es decir, que es de una generación más antigua, como ya lo habíamos mencionado en algunas anteriores explicaciones. Entonces, esta es una board, es una tarjeta madre de tecnología ID, no de tecnología SATA. Entonces, con esto podemos concluir la explicación de la memoria de la board. Entonces podemos concluir que la tarjeta madre tiene componentes muy importantes para el desarrollo de las funciones que realiza un computador. Bueno, a continuación vamos a hablar de otra parte importante de un computador. Vamos a dejar esta maqueta en la parte de abajo para poder iniciar hablando de la siguiente parte. Entonces, ya regresamos. A continuación vamos a hablar del monitor que se encuentra a mi lado izquierdo. El monitor. Vamos a bajarlo. Hay varias clases de monitor, dependiendo de la tecnología que utilicen. Por ejemplo, este es un monitor LED, un monitor LCD. También hay algunos monitores LED y los más avanzados que son los TOF. Bueno, un monitor, a simple vista vemos el chasis, vemos los botones, por decirlo así, un menú donde se encuentra el encendido, el automático y también el brillo, para configurar el brillo. Entonces, este pues tiene una base, la vamos a quitar. Tiene una base y vamos a iniciar con destapar inicialmente el chasis. Recordamos que el chasis es la parte externa, la que podemos ver. Valga pues decir que esta ya es una pantalla dañada, por lo tanto pues se manipula un poco brusco, sin embargo es necesario tener precauciones, como ya lo hemos dicho en explicaciones anteriores. Entonces quitamos el chasis. Como podemos ver, aquí hay un cable. Este cable está conectado a la pantalla y, como podemos notar, es el cable que conecta la barra de menú, los botones de menú, que los conectan con una tarjeta de video que ya les voy a enseñar. Entonces este es el chasis. Vamos a quitar acá la tapa. Este que es un protector, la parte trasera de la pantalla del monitor. Y nuevamente vamos a quitarle otro, por decirlo así, chasis. Esta es la parte de atrás, vamos a mirarlo.
quitar este chasis, vamos a utilizar un destornillador, podría ser de pala. Vamos a quitar la parte de abajo para que se nos facilite un poco más. Y ahora explicaré las otras partes. Y vamos a quitar este que sí es relativamente, es como un chasis más de la pantalla. Vamos a dejarlo nuevamente aquí a un lado. Entonces, como podemos observar, dejamos esto por acá. Como podemos observar, tenemos aquí la parte trasera de la pantalla, una pantalla LED, lo recordamos, y entonces vamos a observar lo siguiente. La parte de atrás que quitamos de la pantalla tiene unas tarjetas. Esta es una tarjeta de video y esta es una tarjeta de poder. ¿Cuál es la función de la tarjeta de poder? A través de ella entra la energía y ella lo que hace es transformar esta energía para que entre a un voltaje adecuado, por decirlo así. Entonces, la tarjeta de poder transporta la energía. Esta conecta la CPU a través de este cable. Esta conecta la CPU al monitor con una de las entradas que tiene por acá. Entonces, por medio de esta entrada se conecta la CPU al monitor a través de un cable. Entonces, dejamos esto a un lado y vamos a hablar de la tarjeta de video. La tarjeta de video tiene un bus de datos que hace funcionar los botones que están en la pantalla, la barra de menú. También tiene un bus de video que va conectado a la pantalla y pues, valga la redundancia, controla la pantalla. Esta tiene transistores, tiene memorias, también tiene resistencias y algunas bobinas. Vamos a dejarla acá. Entonces, la pantalla LED. La pantalla LED es esta que podemos observar. Esta que contiene. La pantalla LED tiene dos cables, 1 y 2. Estos dos cables van conectados a la fuente de poder y tienen dos farolas que lo que hacen es darle la luz a la pantalla para permitir que nosotros observemos lo que estamos escribiendo. Es la luz que permite que veamos las letras. Ahora, las pantallas LED tienen varias películas, así se le llama. Tiene varias películas. Vamos a quitar una por una. Vamos a quitar primero entonces aquí el chasis, otro chasis. Este chasis lo que hace es presión para que las pantallas no se desacomoden, igual
chasis de una pantalla externa, que fue el primero que quitamos. Simplemente es como por seguridad que se coloca. Entonces vamos a quitar el siguiente chasis, que es el que sostiene, como ha hecho antes, las películas de la pantalla. Entonces, les voy a hablar de estas partes que vemos acá arriba, que son como dos lámparas que están en la parte de arriba y en la parte de abajo. Estas dos lámparas son bastante parecidas a las lámparas que muchas veces vemos en el techo, las lámparas largas. Estas lámparas están conectadas a la fuente de poder por medio de unos microprocesadores que se llenan de energía, y es lo que permiten que nosotros veamos la luz en la pantalla y podamos leer lo que estamos escribiendo. Todas las pantallas tienen estas películas que ya se las voy a enseñar. La primera es en acrílico, es opaco, es difuso, pero entonces su principio es proyectar la luz. La siguiente película es un acrílico mucho más delgado que el primero. Parece un papel calcante, entonces para que puedan más o menos imaginar el grosor, parece un papel calcante, y pues se conjuga con el primero. El tercero es como un espejo, entre todos pues se conjugan para poder mostrar las palabras, las letras, la información. Por último hay un acrílico grueso que tiene un fondo blanco, que es el que estamos viendo acá. Este es el fondo blanco en ambos lados, y este es el acrílico. Mide más o menos unos 3-4 milímetros de grosor. La diferencia de este acrílico a los demás es que tiene unos grabados. Es como si fuera un vidrio grabado con la forma de una colmena. Todos los grabados pues se enfocan en mostrar la imagen. Como repetía, las películas anteriores se conjugan entre todas, incluso con este que tiene el grabado de colmena, se conjugan para poder mostrar la luz. Y pues la pasta blanca, que es la que se coloca aquí atrás, que es la que ya ha mostrado. De pronto así podemos observar un poco más el grabado del acrílico. Entonces ahí lo estamos viendo, y eso es básicamente de lo que está compuesta una pantalla. Recordamos, esto es el LED de una pantalla. ¿Qué ocurre? Cuando un teléfono táctil se daña, es porque se daña la pantalla, y eso es lo que permite que el display, por decirlo así, se dañe y no podamos ya manipularlo. Entonces la luz se transporta a través de microprocesadores, y eso es lo que lleva la energía. Entonces ese es básicamente el principio, que el principio de toda pantalla es lo mismo, tanto de celulares como de computadores, como de tablets.
Absolutamente todas las pantallas tienen el mismo principio. Entonces ahora voy a volver a armarlo. Y vamos a continuar con una siguiente parte del computador. Luego de haber hablado de la pantalla, vamos a hablar de otros componentes externos del computador. Vamos a empezar hablando del teclado. El teclado tiene, valga la redundancia, unas teclas. Estas pues, son teclas alfanuméricas. Estas teclas son especiales, por ejemplo, para empezar a comandos. Sin embargo, lo que ellas hacen es mostrarnos como un menú diferente al que nosotros podemos observar en la pantalla e inclusive en las mismas teclas. Vemos la tecla Shift y la tecla Alt-GR. Podemos ver que acá en las teclas de los números, que son estos, también tienen unos símbolos. ¿Cuál es la función de estas dos teclas? La tecla Shift, al ser presionada, va a permitirnos escribir el símbolo que está en la parte de arriba de los números, que serían todos estos. Todos estos serían los símbolos que se escribirían al presionar la tecla Shift. Al presionar la tecla Alt-GR, vamos a ver que podemos escribir los números que están a la derecha, en la parte de abajo, a la derecha de la tecla del número. Pues estos dos ahí no lo tienen, pero vamos a poder observar que se van a poder escribir los símbolos de la parte de abajo. Ya podemos ver, pues es el teclado numérico. Hay teclas importantes como Enter, que se usa pues muy diariamente, la tecla espacio, la tecla de Windows, como para entrar por inicio, pues estas teclas que son bastante también usadas. Este es un teclado numérico, digamos, se pueden hacer operaciones con estas teclas, por ejemplo en programas como Excel, que nos faciliten un trabajo. Al presionar cada tecla, en la parte de abajo hay una chupa. A través de este movimiento, que es darle clic, o por decirlo así, oprimir, enviaremos una información, enviaremos una orden que se ejecutará en un tablero que está conectado y que se encuentra en la parte cercana al cable. Entonces, al oprimir se ejecuta la información. También el cable hace que se comunique el teclado con la CPU a través de la board. Entonces, para que podamos observar mejor, recordamos que la board tiene unos dispositivos, unos puertos en los que se introducen algunos componentes. Entonces el teclado se ubica en la parte de abajo, que sería este morado. ¿Qué sucede? Hay algunos teclados como el que yo tengo acá de exposición. Este teclado tiene para una entrada USB. Las entradas USB son las alargaditas. Sin embargo, como esta board es de una tecnología un poco antigua, tiene la entrada para como un puerto PC2, que son los redonditos así con los huequitos. Estos son los puertos PC2. Estos son los puertos USB. Entonces, esa es la diferencia de los puertos PC2 y los puertos USB. A continuación les voy a hablar de otro dispositivo externo que utilizamos constantemente, como lo es el mouse. Este mouse es un mouse de un computador portátil, sin embargo tiene el mismo principio, con la única diferencia de que no tiene un cable. Sin embargo, si podemos observar, en esta parte hay un botón, miremoslo así,
hay un botón que dice off on. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a destapar, vamos a prenderlo y como podemos ver se emite un láser. Este láser lo que hace es que cuando el mouse se mueve, le transmite la imagen a las partes internas del computador para que así mismo se mueva la flechita, que es lo que nosotros vemos en la pantalla. Entonces vamos a apagar. Vamos a abrirlo para que podamos observar una cosa. ¿Qué podemos observar acá? Acá podemos observar una pila y podemos observar esto. Parece una memoria, tiene la entrada de una memoria, una entrada USB. Sin embargo, es como una especie de localizador, podríamos llamarlo como una señal, por decirlo así. Esto se introduce en uno de los puertos del computador especiales. Entonces, cuando el mouse se mueva, así mismo se va a mover la flechita dentro del computador sin necesidad de un cableado. Entonces es como un teléfono inalámbrico. Vamos a volverlo a tapar. Listo. Entonces, el mouse está compuesto, por decirlo así, de dos botones. 1 y 2. Los dos botones tienen unas funciones pues bastante básicas. Este botón, que es el que usualmente que es con el que usualmente damos clic, es para seleccionar de una manera más fácil y más rápida ejecutar una orden. Cuando oprimimos esto, usualmente muestra una barra como una barra de menú. Por ejemplo, si oprimimos dentro de una imagen, nos va a dar la opción de guardar como, de enviar, de imprimir, nos va a dar diferentes opciones. Esta bolita que vemos acá es la que nosotros utilizamos para subir y bajar las pantallas. Y pues es básicamente esa es la función de ella. Entonces el mouse simplemente nos ayuda a ejecutar una orden de una manera más fácil, sin necesidad de pronto de introducir comandos para hallar las opciones que con él podemos encontrar. También podemos ver como otro dispositivo externo del computador las diademas, que son como el audio, que también tienen esta entrada USB. Sin embargo, tanto el mouse, si tuviera cable como podrían encajar perfectamente en cada una de sus entradas correspondientes que se encuentran en la board, si tuvieran, nuevamente como les repetía, si tuvieran una entrada de tipo PC2. Entonces recordamos que en esta parte es donde se conecta el teclado y el mouse. También podemos encontrar, aparte de la diadema y del mouse, un tipo también de audífonos o parlantes. Pues no los tengo acá, pero pues voy a hablar de ellos. Los parlantes simplemente lo que hacen es permitirnos escuchar lo que viene dentro del computador. Por ejemplo, cuando escuchamos música en YouTube, su función es lo mismo que los auriculares. Solamente es mandar sonidos que vienen dentro del computador para que nosotros los podamos percibir. Es básicamente eso. También pues está la impresora, que es un dispositivo externo, y pues ya todos sabemos en sí la función de la impresora. Hay varias clases y pues su principio es realmente el mismo. Hay unas que tienen un mayor costo, una mayor tecnología de acuerdo a las necesidades que se necesiten, para las necesidades que se requieren, pero pues su principio es el mismo, es básico y pues ya todos lo conocemos.
con esto pues vamos a concluir ya la explicación del computador y cada una de sus partes y pues de sus partes sus componentes. Esperamos que pues el video haya sido de agrado, que se haya logrado captar la información que queríamos que ustedes percibieran, y de antemano darles muchas gracias por el tiempo que dedicaron para verlo y esperamos que sea de gran utilidad. Muchas gracias.